Bien, acá esto lo pueden, en este caso está del Sear Semaski, ¿sí? Yo abrí acá en el capítulo 12, que habla de gravitación. Podría fijarme en el Serwi, debe tener también el Serwi un capítulo dedicado a la gravitación. Pero bueno, recordemos algunas cositas. Eh, Desde el modelo aristotélico, eh, lo que ocurría en la Tierra y en el cielo no eran precisamente tomados como iguales, ¿no? Como que podían ocurrir el mismo tipo de cosas. Lo que hoy podríamos decir, no seguramente en esa época, eh, lo que se conoce como que están implicadas las mismas leyes físicas. Fíjense que acá dice, ¿sí? Newton descubrió que la interacción que hace, ¿sí?, a una manzana caer, lo de la manzana ya quedó como algo que se da como sentado que pasó, si pasó o no, ya como que ya no importa demasiado. Y, y resulta ser que esa misma interacción es la que hace que los planetas orbiten al Sol y que la Luna orbite la Tierra. Esta fue la primera unificación que se logró en la física, unir el cielo y la Tierra, ¿sí? Y acá justamente hace alusión, este fue el nacimiento de la mecánica celeste. Mecánica se refiere a que hay un andamiaje matemático con el cual se pueden hacer cálculos y se pueden hacer predicciones de, por ejemplo, Marte está en una posición y dentro de cierto tiempo va a estar en otra y vamos a poder ubicar cuál es esa posición. Vamos a poder describir cuál es la trayectoria, qué excentricidad tiene, ¿sí? Un montón de cuestiones vinculadas a cuestiones mecánicas. Fue un gran avance, nadie lo había logrado hasta ese momento, el poder lograr una ecuación como la que tenemos acá, que ustedes se la acordarán. Acá no está escrita en forma vectorial. Ya conocen que esta fuerza describe una interacción, la interacción entre dos masas, la cual es atractiva en todos los casos, por lo menos en términos gravitatorios, que tienen igual sentido, sentidos contrarios, y que, bueno, está regida por una constante, que es la constante G, la constante gravitacional. Ustedes saben que esa constante tiene un valor muy pequeño en contraposición con la K de la fuerza eléctrica en el vacío. Una está expresada 10 a la menos 11, cuando la otra es 10 a la 9, lo que hace que la interacción gravitatoria sea la más débil de las 4 interacciones conocidas hasta el momento. Digo hasta el momento porque no podemos asegurar de que haya alguna otra interacción que por ahora no se conozca. Pero por ahora conocemos 4. Las dos nucleares, las nucleares fuerte y débil, que ya hablaremos más adelante cuando estemos en la parte de cuántica.
La electromagnética, que estuvimos hablando ayer, que el que realizó la unificación fue Maxwell, unificando electricidad, magnetismo y luz. Y esta unificación que hizo Newton, anterior a Maxwell, obvio, entre el cielo y la Tierra. Esta constante G, yo la no recuerdo, pero fue calculada por Newton con cierta aproximación, digamos. Luego Cavendish, en cálculos un poco más finos, logró encontrar valores más ajustados. La constante, esta constante no es simplemente una constante, hay una serie de constantes que se conocen de la naturaleza, como la eléctrica, como la gravitatoria, ¿sí? La de la luz, y bueno, y otras, que cada una va dando, digamos, va moldeando cómo es nuestro universo. Se han hecho cálculos, se han hecho inclusive simulaciones, donde algunas de estas constantes se les modifica una pequeña cantidad el valor y resulta ser que todos terminan en universos diferentes al nuestro. Esto ha llamado la atención de lo justos que son los valores de cada constante y que no se los puede modificar porque en cuanto modificamos las constantes o algunas de las constantes ya no tenemos el universo que tenemos. ¿Qué más? A ver, sigamos. Acá aparece, ¿sí? Cavendish, acá es lo que decía, ¿sí? La balanza de Cavendish, ¿sí? En donde tuvo acá 1798, estamos hablando de Newton del 1600 y pico, así que pongamos 150 años después, Cavendish, con una balanza de torsión, logró calcular con mayor precisión el valor de la constante gravitatoria. Acá hay un esquema simple, digamos, de una balanza de torsión. Te lo dejo después si lo quieren ver. No es justamente lo que nos convoca ahora. Bueno, ¿por qué son importantes las fuerzas gravitacionales? Y bueno, entre otras cosas, son importantes porque determinan la conformación de planetas, estrellas y galaxias. Aunque hoy se conoce que la rotación de las galaxias, estudiadas por una astrónoma, no me sale ahora el apellido, una astrónoma, ahí por la década del 60, por ahí, se dedicó a estudiar el movimiento de las galaxias y encontró una anomalía, la anomalía, o algo, pongamos algo raro. Lo que se esperaba era que el movimiento de las galaxias fuera similar al de los planetas alrededor del Sol, es decir, la parte externa se mueva más lento y la parte interna, cerca de la parte central, se mueva más rápido. Bueno, este tipo de movimiento no es justamente el que se detectó. El movimiento, la parte externa, era similar a la parte interna. Y esto generó toda una cuestión de no entender por qué ocurría. De hecho, todavía no se sabe por qué ocurre. Lo que llevó a empezar a imaginarse que
una de las cosas que podría llegar a ver era es que hubiera algún tipo de materia no convencional que sí generara algún tipo de interacción gravitatoria, pero que no emitiera radiación. Es decir, no fuera posible ser detectada. Luego, yo después les voy a dar algunos links más adelante de algunos documentales que hablan sobre esto. Se han hecho simulaciones en computadora donde por lo menos lo que se muestra es que si solamente actúa la gravedad, no terminan conformándose las galaxias, por lo menos en los simuladores. Y por otro lado, la relatividad general, una de las predicciones que tiene es que la luz debe curvarse en presencia de un campo gravitatorio muy intenso. La luz de alguna estrella lejana puede pasar cerca de una galaxia y venir hasta nosotros. Y se puede medir la curvatura. La curvatura está relacionada con la masa total de la galaxia. Bueno, resulta ser que la curvatura de luz muestra, creo que son unas 5 veces, si no recuerdo mal, muestra que la galaxia debería tener 5 veces más materia, o materia de algún tipo, entre materia común y otro tipo de materia, pero el efecto gravitacional muestra que tendría que tener 5 veces más masa de lo que se hace el recuento, digamos, así, aproximado de la masa que debería tener. Por más que sea, digamos, casi imposible saber exactamente la masa de toda la galaxia, pero se puede hacer estimaciones bastante certeras. Pero en ningún caso pueden ser con un error de 5 veces. El tema es que hasta ahora no se han detectado esta materia que la habrán escuchado nombrar, que se llama materia, le dan el nombre materia oscura. Es un tema en estudio, hay aparatos que están bajo tierra, bastantes metros bajo tierra, tratando de detectar algún tipo de partícula que la puedan asociar a esta materia oscura. Todavía no hay nada, sigue siendo una suposición, y parece ser que, de ser así, cumple una función muy importante, especialmente a nivel el armado de galaxias. ¿Sí? No tanto en la parte de conformación de planetas y estrellas, que sería una menor escala, pero sí a gran escala. Yo hace unos 6 años atrás, en el IAFE, creo que se llama IAFE, ahí en el centro de investigación que queda en Exactas, en la UBA, daban unas charlas, astrónomos, bueno, distintos, algún que otro físico que estaba, y hablaba de lo que estaba investigando, y una de las veces que fui, que en ese momento fui con un par de estudiantes del profesorado, hablaba justamente de la materia oscura y bueno, de lo que estaba investigando en ese momento, ¿no? Después de esas charlas dejaron de estar y bueno, ahora, qué sé yo, con todo esto menos. Bien, ¿qué más? Bueno, esto no nos... Después sigamos con esto. Bueno, la parte de energía potencial. Después esto lo podemos ver, como ven acá. Lo habrán visto tal vez el año pasado, en la parte de fuerza, energía y movimiento. Normalmente uno en la secundaria trabaja con la energía potencial como masa por gravedad por altura, lo cual no es que no sea correcto, pero supone tomar
el cero en la superficie terrestre. ¿Sí? Pero a nivel gravitatorio y a nivel de mecánica celeste, la expresión adecuada para calcular la energía potencial gravitatoria es esta y no la otra. ¿Por qué? La otra es masa por gravedad por altura. ¿Cuál es el inconveniente que tiene? Y que la gravedad en realidad no es la misma a cualquier altura. Mientras nos manejemos con pequeñas alturas, está todo bien. Pero cuando nos manejamos con alturas, con distancias muy grandes, ¿sí? La cosa cambia. Entonces, esta sí tiene en cuenta la variación de la gravedad con la distancia y está tomada desde el centro de la Tierra, no desde la superficie. Bien. Eso ya lo vamos a ver. Vamos acá. ¿Qué se acuerdan de las leyes de Kepler? Ahí los estoy mirando. ¿Qué se acuerdan de las? Si no se acuerdan, me dicen no nos acordamos. Lo de la órbita que no era circular, sino que era... Elíptica, lo del barrido de las áreas. Sí. Bien, áreas, bien, órbitas elípticas y no circulares. Algo referido a las áreas. ¿Y qué más? Hay una más. A ver, vamos a repasarlas un poquito. Ah, la de los focos. Bien. Cada planeta se mueve en órbita elíptica y no circular, ¿sí? Con el Sol en uno de los focos. Recordemos que una elipse tiene dos focos. Cuanto más se parece o tiende a ser una circunferencia, los dos focos cada vez van a estar más cerquita del centro, y cuanto más achatada es, los focos cada vez van a estar más separados, es decir, S' y S. A, que es la parte que muestra acá abajo, se conoce como semieje mayor, y B, que sería la parte vertical, semieje menor. Cuando el cuerpo, en este caso un planeta, se encuentra en la parte más alejada de la órbita, se llama felio, y cuando está más cercano, perihelio. Esta es una órbita totalmente exagerada, ya que las órbitas de los planetas, aunque tengan distinta excentricidad, son casi circunferencias. Justamente por eso la dificultad de darse cuenta de que eran elípticos, porque justamente son muy tendiendo a ser circulares. Salvo los cometas, que sí son con trayectorias bastante elípticas. Bien, eso por un lado. Por otro lado tenemos que una línea del Sol, ¿sí?, a un planeta dado va a reales iguales y en tiempos iguales. La cuestión acá es que no había, es más descriptivo, pero acá faltaban elementos para darle un respaldo. Fíjense que acá lo dice. Kepler no sabía por qué los planetas se movían así. Es decir, él llega a esta conclusión porque recibe,
Kepler era alguien de una familia más bien pobre y que no podía dedicarse a hacerse el astrónomo, no tenía los recursos, pero sí lo tenían el astrónomo Tycho Brahe. Tycho Brahe, bueno, dedicó casi toda su vida a hacer observaciones, anotaciones, y luego, cuando estaba por fallecer, le entrega a Kepler todas sus, bueno, casi todas, no sé, sus anotaciones, de las cuales Tycho Brahe no había logrado, digamos, no demasiados avances, por lo menos en lo que hace interpretación. Sí parece ser que era muy, muy detallista. En eso era muy bueno. Por ahí en lo otro no tanto. Kepler sí tenía la genialidad de poder encontrar cosas en todas esas anotaciones. Y encontró estas tres cuestiones. Entonces, ¿quién? ¿Sí? Dice acá. Newton, después, cuando Newton dirigió su atención al movimiento planetario, descubrió que las leyes de Kepler podían deducirse. ¿Sí? Son consecuencias de las leyes de Newton del movimiento y de la ley de gravitación. ¿Sí? Esto quiere decir que desde las leyes de Newton y la ley de la gravitación y con un poco de matemática, que no tenía Kepler, pueden demostrarse. Ahí nace la mecánica celeste. Entonces, la primera tiene que ver con órbitas elípticas. Lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver la deducción, que no está hecha acá. Tiene algunas complejidades, pero es interesante verla. En el libro lo obvian, digamos. Obvian la demostración, eso quiero decir. La demostración de que un movimiento bajo fuerza central, cuando digo fuerza central, digo es un movimiento donde la fuerza sobre la partícula apunta siempre hacia un lugar fijo, o una posición fija, mejor dicho, que en este caso sería el Sol. Entonces, esta partícula P, que se mueve con una cierta velocidad P, describiendo una trayectoria elíptica como se mueve acá, la fuerza siempre va a ir apuntando hacia el Sol. Esta fuerza va a cambiar en magnitud debido a que en algún momento se va a encontrar más cerca y en otras más lejos. Lo cual justifica, aunque le vamos a dar otra justificación, de que cuando pasa cerca del Sol, ¿sí?, tiene que moverse más rápido y cuando está lejos tiene que moverse más lento. Porque aparte, si no, no se cumpliría también la de las áreas iguales. Esto es lo que vamos a ver hoy. Acá lo llama velocidad de sector. Nosotros lo vamos a llamar, porque en otros libros aparece como velocidad aerolar. Y acá lo llama velocidad de sector. ¿Sí? Esta velocidad se la puede expresar en forma escalar o en forma vectorial. Área por unidad de tiempo. El área por unidad de tiempo a la derecha va a tener el mismo valor que el área de la izquierda. Y se lo puede expresar como un producto vectorial. Y el producto vectorial, cuando uno hace un producto vectorial, da otro vector perpendicular a esos dos vectores que estamos multiplicando. Quiere decir que el vector velocidad areal, o aerolar, o de sector, dependiendo cómo gire esto, tiene que salir perpendicular de la superficie de la hoja, digamos.
acá tenemos el producto vectorial. ¿Ven? Diferencial área, diferencial tiempo. Esto es la rapidez aerolar. Acá está expresado en términos de módulo, por eso tiene esos dos palitos a los costados. Es el módulo del vector que sale de este producto vectorial. El producto vectorial, que se expresa con esa cruz, que se llama producto cruz, ¿sí? Me va a dar, como ven acá, lo que se conoce como momento angular. Como acá toma el módulo, fíjense que la L no la pone con la flechita ni en negrita, sino la pone así, directamente, como una L. Porque está tomando nada más que la parte escalar. La tercera ley de Kepler, ¿sí? Ahí está expresada de esa forma, pero también la podemos ver que la relación entre el período al cuadrado y el radio de giro al cubo es una constante. O sea, yo tomo el período de Marte y lo divido por su... Si estamos hablando de una órbita elíptica, uno diría, ¿pero qué radio tomo? Si es una elipse, depende de la posición, voy a tomar un radio mayor o menor. Bueno, una es decir, bueno, los planetas giran casi en forma circular, ¿sí? Tomo el radio, en realidad tendría que tomar el radio medio, ¿sí? El radio medio entre el mayor y el menor. Pero básicamente tomo el periodo de Marte al cuadrado y el radio medio al cubo, me va a dar un valor. Tomo Júpiter, periodo al cuadrado, radio medio al cubo, me da un valor prácticamente igual al anterior. O sea que podemos encontrar, por lo menos para Kepler encontró que había valores tan similares que podían ser tomados prácticamente como constantes. Bien, acá tenemos, fíjense que este debe ser el rojito, debe ser supongo que es un cometa, ¿sí? El cometa Halley, acá creo que es el cometa Halley, que sí tiene una órbita extremadamente excéntrica, pero después los demás tienen órbitas prácticamente circulares. Acá igualmente no sé si están hechos tampoco mucho en detalle la cuestión, pero básicamente sí. Bien. Bueno, acá lo que muestra es que el movimiento entre dos cuerpos se va a dar en torno al centro de masa. Lo que ocurre es que en el caso del Sol, primero que alrededor del Sol hay un montón de planetas dispersos de distinta manera, pero aunque todos los planetas se ubicaran alineados, con respecto a la masa del Sol, son despreciables. Esto quiere decir que el centro de masa va a estar prácticamente en el centro del Sol. Cuando observamos el movimiento de la Luna respecto a la Tierra, o mejor dicho, de la Tierra y la Luna respecto al Sol, no sé si lo voy a encontrar. Creo que sí. Igual es fácil porque están esos PET, ¿cómo se llama? Sí, PET. Acá. No sé si es este, ¿eh? Sí, creo que es este. Este es interesante para cuando en secundaria, cuando uno habla de lo que vimos ayer, ¿se acuerdan de lo que observaba
de las transformaciones de Galileo y que un nene tiraba una pelota para arriba. Eso lo hablé ayer con ustedes, ¿no? Sí. Sí, profe. Bien. Vieron que uno veía la pelota subir y bajar, el que estaba en reposo, en la camioneta respecto a la camioneta, pero la persona que estaba sentada y miraba vio una trayectoria parabólica. Bueno, este es un ejemplo interesante porque yo acá pongo sistema Tierra-Luna. ¿Sí? Dice trayectoria. Bien. Digamos que nosotros de la Tierra podríamos decir que la trayectoria de la Luna es casi circular y vemos esto. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando cambiamos el sistema de referencia? Desde el punto de vista del Sol, la Luna hace algo parecido a eso. Acá lo que nos muestra es un pequeño bamboleo que tiene la Tierra, porque en realidad el sistema Tierra-Luna, el centro del sistema, el centro de masa, no está en el centro de la Tierra, está un poquitito corrido del centro. O sea que la Tierra tendría que hacer un pequeño viboreo también, ¿sí? Una pequeña ondulación. En este caso no está mostrado, pero está bueno ver la diferencia de la trayectoria vista desde la Tierra y vista del Sol. Bueno, vamos acá. Momento angular o cinético. Bien, esta ahí no le den bolilla porque quedó ahí, quedó aparte de todo lo demás. Ya va a aparecer y va a tener sentido. Bueno. L es el momento angular, que es una magnitud vectorial. Acá está expresada en términos de módulo. ¿Sí? Fíjense que podemos escribir L vector con la flechita arriba o en algunos libros lo ponen en negrita. Yo por eso puse de las dos formas. Pero también si la escribimos ni en negrita ni con la flechita, nos estamos refiriendo a L como módulo. L como módulo es el producto de R, la masa, el valor de la velocidad y el seno de un cierto ángulo. Entonces el momento angular es una cantidad vectorial. Por otro lado tenemos que la cantidad de movimiento o el momento lineal es masa por velocidad, que ustedes ya lo deben conocer. Donde P también está en negrita porque es una cantidad vectorial. Bien, entonces acá tenemos una masa M en una trayectoria, descrita ahí en verde. La referencia que tenemos ahí, con los versores I, J y K, los ejes X y Z. El radio vector posición, que sale del origen y va hasta donde está la masa M. La velocidad, que es tangente a la trayectoria. Y ahí se forma un angulito, que es θ, que es el que aparece en la fórmula. Θ es el ángulo que se forma entre el vector velocidad y la proyección del vector R. El cual, si es una órbita circular, será 90 grados, pero si no lo es, puede ser cualquier otro ángulo. Entonces, en este caso, el momento angular, en ese instante, lo podremos conocer multiplicando el valor de R, el valor de la masa, el valor de la velocidad, el módulo de la velocidad en ese instante, y el ángulo que se forma en ese instante.
Con eso podemos conocer el momento angular en ese instante. Si hay alguna duda, me dicen. También vemos ahí que hay un vector L. ¿Sí? R con qué, R y B formaba el... ¿Qué era que había dicho el momento recto? No. ¿Cómo? Repetime la pregunta. R y B, ¿qué formaban? ¿Un momento recto en el momento ese, justo recto era? No hay un momento recto. No. A ver. Acá el ángulo que nos importa es Tita. Es tita. Es el ángulo que se forma entre el vector B y si yo alargo el vector R. Entre B y R. O hago una proyección con un segmento así y este es el angulito. Si esta trayectoria es circular, sí. Bueno, si esa trayectoria es circular, R y B van a ser perpendiculares y por lo tanto el ángulo θ también va a ser 90. Pero no necesariamente θ tiene que ser 90. Otra cuestión. Si yo, este vector B, a ver, vamos a hacer una cosita, esperen un momentito. Voy a poner acá para escribir. Voy a volver acá. Bien. Un segundito, me voy a hacer un vasito de agua acá al lado. Me quería servir un poco de agua. No, me servía ya está. Ahora sí. Decía que yo tengo, ¿sí?, que L, ¿sí?, es R, producto vectorial, M por B, ¿sí? Esto es lo mismo que lo de arriba, lo único que arriba está escrito en términos escalares y acá vectoriales. ¿Sí? Si yo a B lo traslado y lo escribo acá, yo voy a tener el producto entre dos vectores, el vector R y el vector B. El producto entre dos vectores me da un tercer vector que es L. Si B fuera para el otro lado, L apuntaría para el otro lado. Bien, entonces, L, momento angular, lo puedo escribir como R por M por B. Pero, como M por B es P, lo puedo escribir como R por P. Pero no cualquier por de producto vectorial, producto cruz. Y el producto cruz lo puedo escribir con un determinante como figura ahí. ¿Sí? En este caso, si el movimiento se está dando en el plano XY,
como está ocurriendo, por eso L está justo sobre Z, en la dirección Z. Vamos a tener que de B, del vector B, vamos a tener componentes en Y y en X. Quiere decir que X va a tener un valor que va a depender, si le damos valores numéricos, va a tener un valor, y va a tener un valor, ya que y PX y PY también. O sea, X e Y van a tener un valor, ya que R lo puedo proyectar en la componente en Y y en la componente en X. Ahí voy a obtener la componente en X, que es X, y la componente en Y, que es Y. Es lo que vale R proyectado en Y y en X. Y el vector B, puedo hacer lo mismo. Puedo encontrar la proyección, ¿sí?, en Y, multiplicada por la masa, y la proyección en X multiplicada por la masa. Lo que no voy a tener son valores ni de Z ni de PZ. O sea que el movimiento es en el plano XY. Bien, cuando yo haga la cuenta acá, que ahora no lo voy a hacer, pero la pueden hacer ustedes si quieren, para resolver el determinante, van a ver que todos los términos que acompañan a Y y a J van a dar 0, y el único que no va a dar 0 va a ser el que tenga K. O sea que me va a dar un valor numérico con un versor K. En este caso, positivo. Ese me va a dar el momento angular con su dirección y sentido. Bien, por otro lado, tenemos que la fuerza de la segunda ley de Newton es la derivada de la masa por la velocidad respecto de la derivada del tiempo. Es decir, la derivada de P respecto de T. Como vimos el año pasado, la derivada de algo respecto del tiempo lo puedo poner como punto. Por eso P punto. Bien. O sea que F, puedo decir que la segunda ley de Newton es F igual a P punto. Por otro lado, esta expresión, este producto vectorial, quiero ver qué es si lo derivo respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, aplico el criterio de derivación, derivo el vectorial respecto al tiempo, más R lo dejo sin derivar, derivada de P respecto al tiempo. Bien. Ahora, pregunto. Fíjense que de esto a lo que tengo al lado, no aparece el primer término. ¿Por qué no aparece el primer término? ¿Cuál término, profe? Me perdí. El primer término. término, la derivada respecto de T, producto vectorial P, no aparece en lo que yo escribí al lado. ¿Por qué es Porque constante? Porque si es un movimiento circular no varía el radio. No. No, la P... Ah, no. O sea, el diferencial de la distancia que hay entre el centro y la partícula con respecto al tiempo. Por la cantidad de movimiento. A ver. R, si es circular, obviamente no cambia, pero si no es circular, puede cambiar. O sea, en todo caso, acá lo que estamos viendo es algo instantáneo. O sea, lo que tiene en este instante. ¿Sí? Ahora, la derivada de R respecto de T, ¿qué les parece que será? No es la distancia sobre tiempo.
Bueno, más o Ahora, menos. no eh, estoy muy segura, pero para que un término desaparezca tiene que ser una constante. Cuando se deriva, entonces queda cero y ahí no va a aparecer en otro lado, pero no estoy segura de lo que estoy diciendo igual. una posibilidad es que fuera una constante, pero acá nosotros lo queremos llevar a una situación, primero, R vector, R vector, es mucho más que lo que vale R, porque por más que R sea un movimiento circular, el módulo de R, estoy de acuerdo que no va a cambiar, pero R como vector sí cambia, porque cambia su dirección a medida que la masa se va moviendo. O sea, si la masa se encuentra por acá, R va a estar por acá. Y aunque valga lo mismo, si es circular, la dirección no es la misma. O sea que como vector no es constante. Quiere decir que no pasa por el hecho de que esto sea constante. Si esto no es una constante, la otra es que todo esto tiene que dar cero. Para que esto dé cero, Está 180 grados. no, el producto vectorial, ¿sí? Tiene que ser, fíjense cómo se expresa el producto vectorial. Se expresa con el seno del ángulo entre los dos vectores. Si es seno, para que dé cero, el ángulo tiene que ser cero. ¿Cómo? Sí, 0 es 180. Por eso yo dije 180. Si lo entendí, vos lo que iba. O sea, Y no si puede ser no es 180. 180, Sí, 190. Sí, 180, el seno de 180, vos decís. Claro. Bueno, pero vamos a ver en este caso qué ángulo hay. La derivada de R respecto de t es la velocidad. La velocidad que lleva la partícula. Claro. Y P, ¿qué es? Masa por velocidad. Quiere decir que Claro. Van a dar vectores paralelos. Ya entendí. son Ok. vectores, claro, son vectores colineales. Son vectores colineales y por lo tanto el producto vectorial da cero. Por eso acá queda simplemente R producto vectorial, la derivada de P respecto de T. Pero por otro lado, nosotros habíamos visto acá que la derivada de P respecto de T es P punto, pero es la fuerza. O sea, que acá podemos poner fuerza. R producto vectorial fuerza. Y R producto vectorial fuerza es el torque o momento de una fuerza. Entonces, si vemos un poquitito el movimiento de los planetas alrededor del Sol, ¿sí? Decimos que es una fuerza es un movimiento bajo una fuerza central, es decir, la fuerza que actúa sobre la masa M va a apuntar siempre hacia, pongamos el Sol, que está acá justo en el centro de coordenadas. Si la fuerza apunta siempre hacia el centro, hacia el origen, vamos a tener que R y F como vectores son nuevamente colineales. Esto quiere decir que nos va a dar cero. Si nos da cero esto, la única forma que nos dé cero esto, o digamos que si esto nos da cero, lo que tiene que ocurrir es que L debe ser una constante, ¿no? Si O sea, R, el momento angular tiene que ser constante. el momento angular tiene que ser constante. Es constante porque el torque es cero. ¿Y el torque por qué es cero? Porque la fuerza apunta siempre en la misma dirección que el radiovector. Y se mueve alrededor siempre a la misma velocidad.
No, se mueve alrededor, primero, como velocidad, como vector, va a ir cambiando la dirección. O sea, aunque sea circular, no se va a mover siempre con la misma velocidad. Se va a mover siempre con la misma rapidez. Pero tampoco va a ocurrir eso porque las órbitas que van a tener que describir no van a ser circulares. Circulares es una situación muy particular para que se dé. Las órbitas más probables van a ser elipses, hipérbolas o parábolas. En el caso de los planetas van a ser elipses. Por lo tanto, si son elipses, hay lugares donde, o posiciones donde se va a mover más rápido y otras que se va a mover más lento. La única forma que tengan una rapidez constante es que sea circular. ¿Sí? Esto es fundamental que lo puedan comprender para poder seguir más adelante. Yo no entendí nada, profe. Sinceramente, me No perdí entendiste nada. desde después de que hablé, lo escuché, tomé nota, pero no lo seguí, no entendí lo que decís con todo lo que habló. ¿Desde dónde? ¿Desde buenas noches? Sí, más o menos. No, ¿qué era colineal con qué entre el término este que aparece acá de la derivada de R respecto del tiempo por P? La derivada O sea, de R. Algo dijo ahí que eran colineales que no sé cuáles o qué cosas son colineales. La derivada de R respecto de T es la velocidad. Sí. Y P es la masa por la velocidad. Entonces, la derivada de R respecto de T me da un vector que es el vector velocidad. Sí. P es masa por velocidad. O sea, voy a tener dos vectores que son colineales. Porque tanto P como B tienen la misma dirección. Ok. Pero P no está dibujado ahí. No, no está dibujado. No, pero es cuestión de agarrar. Pero P es un vector también, eso lo entendía. No, yo desde acá no llego a diferenciar, o sea, me cuesta diferenciar cuáles son negritas y cuáles no. O sea, P es un vector. Sí, P es un vector. R también. R también. L también. L también. Son todos vectores. Los únicos que no son vectores son el tiempo y la masa. Okay. Entonces, si vos tenés P, que es un vector, ¿qué largo va a tener P? Bueno, el largo que va a tener P va a ser lo que dé el producto entre la masa y la rapidez que tiene la partícula en ese punto, o el módulo de la velocidad. Pero la que va a determinar la dirección de P es el vector, es la velocidad. O sea, yo acá podría dibujar otro vector que sea colineal, un poquitito más largo o más largo que B, que sería P. O sea que voy a tener dos vectores con la misma dirección. Uno es B y el otro es P. Y como tienen la misma dirección, el ángulo es cero. Y cuando el ángulo es cero entre dos vectores, el producto vectorial es cero. Ok. Está bien, sí, eso me había perdido, que no entendí cuáles eran los colineales y ya después. Bueno, una vez que vemos que eso da cero, cuando lo volvemos a escribir a la derecha, no lo escribo. No está. Y no está. Pero cuando escribo lo de la derecha, como la derivada de P respecto de T, vimos ya que era la fuerza, en vez de escribir R producto vectorial derivada de P respecto de T, lo escribo como R producto vectorial F. Sí.
tengo otro producto vectorial. ¿Entre quién? Entre R y F. Pero si yo me voy a hacer el dibujito. Bien, en este punto, la fuerza va a apuntar para ahí. Cuando la masa esté en este punto, la fuerza va a apuntar para ahí. Cuando esté en este punto, la fuerza va a apuntar para ahí. Y si yo dibujo el radio vector va a venir por acá y van a ser, bueno, ya está dibujado ahí. Quiere decir que R y F en un movimiento bajo fuerzas centrales, ¿sí? O sea, en un movimiento donde la única fuerza que hay es la interacción entre ambos, vamos a tener que el torque es 0. Si el torque es 0, quiere decir que L debe ser una constante. Y acá está la clave del por qué barre áreas iguales en tiempos iguales. Gracias, profe. Esto yo igual, a ver, lo voy a subir. Está en la carpeta y está también. Ahora corre. Ven. ¿Lo sube a la plataforma del profesorado? Sí, como yo les dije. Espere que. Es como que cuando se interpone el PowerPoint con el otro coso, no funca. Bueno, entonces, si yo me voy acá al libro, acá aparece, ¿ven? O sea, más o menos esto que estamos viendo. No, acá la parte. Bueno, justo esto que estamos viendo ahora no está, pero está en la carpeta. Ahora no voy a la carpeta, pero está. Está explicado. Sí, en una forma acá aparece. Esto tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, que es lo último por hoy que vamos a ver. Después vamos a la carpeta y le muestro. Ahora, si no, tengo que ir a buscar. Bien, velocidad, areal, aerolar, puede aparecer como areal, aerolar o de sector. Y no sé si alguna otra forma. Bien. Acá se muestra nuevamente una terna X y Z. Se muestran dos puntos de la trayectoria. Los puntos serían M y N. Tenemos el vector posición, que indica dónde está M. Habría otro vector posición que no está puesto como vector, que indicaría dónde está N. Y tendríamos delta R, que es la resta vectorial entre un vector posición y el otro. ¿Sí? Esto, lo de acá, lo vamos a ver ahora en un ratito. Pero lo que podemos ver es que ahora aparece un vector con una A punto.
La A punto es velocidad areal o aerolado de sector. ¿Qué va a ser qué? Y va a ser la derivada de A respecto de T. ¿A qué? Una derivada del área. Del área respecto del tiempo. ¿Sí? Pero ustedes dicen, pero un área no es un vector. No, pero se lo puede tomar como si fuera un vector. O sea, se puede considerar un área con un vector perpendicular al área, indicando la dirección, justamente, o la orientación de esa área. Y el tamaño del vector va a estar vinculado al tamaño del área. Cuanto mayor es el área, mayor va a ser el vector. Pero la idea es ver esto comparado concatenado con lo que vimos antes. Bien. Delta área, que figura acá. ¿Sí? Acá hay un problemita que es el siguiente. La línea curva por afuera es la trayectoria. Pero cuando trazo el vector delta R, ¿sí? Sí, el desplazamiento, resulta ser que el área no me queda igual. O sea, si yo tomo el área como este triangulito, me estaría quedando por fuera eso que tengo ahí. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Sí, profe. Bien. Imagínense que en O estaría el Sol y la Tierra está en M y en un cierto tiempo pasa a estar en N, siguiendo la trayectoria que indica ahí. Bien. Vamos para atrás un poquito. Esto no lo analizamos. Bien. Acá dice delta área. Muy bien. Un medio del vector R producto vectorial delta R. No sé si ustedes se acuerdan de esto. Si yo tengo un vector y tengo otro vector, vector A y un vector B. Cuando yo hago el producto vectorial, me da un vector C. Que es perpendicular a A y B. Dependiendo si hago B por A o A por B, acá estoy haciendo B por A, para que quede para arriba. Pero, ¿cuánto va a valer C? Bueno, C va a ser igual al área que se forma acá. Al área que se forma por este... Como si fuera cuando hacen la suma de este paralelogramo, ¿sí? ¿Se acuerdan de esto? Sí, yo sí. Vamos a ver. Bien. Pero
Si yo quiero conocer la mitad, o sea, si yo tengo que esto es B por A, y yo quiero saber la mitad, o sea que esto lo parto por acá, y quiero saber nada más que la mitad, lo tengo que dividir por 2, ¿no? Sí, sí. Entonces, vamos acá. Delta A, ¿sí? Por lo menos la parte que va a estar dentro del triángulo, va a ser el módulo del producto vectorial entre R y delta R, porque de vuelta, delta R yo lo puedo trasladar para que parta de O de 0, mejor dicho. Entonces, yo voy a tener el producto vectorial entre R y delta R que lo llevo hasta ahí. Cuando hago el producto vectorial, ¿sí? Me va a quedar que el vector área que voy a tener acá, apuntando, que no es este, porque este es A punto, yo digo A de área, es el vector que va a representar el área por el producto vectorial. Si yo quiero conocer la mitad, tendré que dividirlo por 2, por eso está dividido por 2 acá. ¿Hasta acá va? Sí. Sí, sí. Bueno. Acá, ¿sí? Lo que se puede hacer es dividir los delta, ¿sí? Las variaciones de área y de radio, de desplazamiento, mejor dicho, por delta t. Si divido un lado, lo tengo que hacer del otro. ¿Sí? Ahora, ¿por qué paso al límite con el delta t tendiendo a 0? De delta a sobre delta t, que ahora sí, delta a sobre delta t, ¿qué es? Delta a sobre delta t, en el límite cuando delta t tiende a 0, es la derivada de a respecto de t, que es a punto. ¿Pero por qué hago tender a 0 el tiempo? Bueno, porque yo quiero que en realidad el área que yo quiero meter acá o trabajar no es el área que no quiero que me quede afuera ese pedacito, ¿sí? No quiero que me quede afuera ese pedacito. Entonces, si yo tengo esto así, ay Dios, ahí, tengo esto así y esto así, ¿no? Y la trayectoria es esta. Bueno, algo así. Cuando yo trace acá el delta R, ¿qué pasa? Me queda esa área por fuera. Pero si yo tomo tiempos más pequeños respecto de M, que creo que era M, la posición esta, si yo tomo un intervalo de tiempo más pequeño, la posición va a estar por acá. Si tomo un tiempo más pequeño, la posición va a estar por acá. Y cada vez voy notando que lo que voy dejando por fuera cada vez es menor. Menor, menor, menor. ¿Sí?
por eso hago tender el tiempo a cero. ¿Se entiende la idea? Sí, sí. Sí, profe. Espere que no funca. Con esto vamos a salir. Bien. Entonces, por eso se hace tender a cero. Entonces, lo que teníamos escrito antes, lo escribimos como, en vez del límite tendiendo delta t a cero de delta área sobre delta t, lo escribo como una derivada respecto de t, y lo mismo del lado derecho. En vez de escribirlo en términos discretos con delta, lo escribo con derivadas. Bien. Entonces, en realidad, acá yo después lo voy a corregir. O sea, acá tendría que ir un aproximadamente igual, porque si yo me refiero a todo el área, que es a lo que quiero, acá tendría que ir un aproximado. Y acá sí un igual. ¿Sí? En estos dos de arriba tendría que ir un aproximado. Entonces, este delta A sobre delta T, perdón, de la derivada respecto de T, la puedo escribir como H. A veces en este texto no está, pero se lo puede escribir como H. ¿Sí? Que va a ser igual al... ¿El H ¿cómo? qué es? ¿Cómo se puede escribir como H? No entendí ese pedazo. No, que en algunos textos lo ponen como H, eso nada más. No sé por qué lo ponen como H, pero bueno. Lo pongo acá porque en algunos textos está como H. Son de esas magnitudes que no son universales la forma en que se los suele escribir. Es más, ni siquiera la forma en que se los nombra, porque es areal, aerolar o de sector. Pero no, el nombre y la letra es lo menos importante. Eso se lo dejamos a la gente de química. Entonces, este producto vectorial, ¿sí? El módulo de este producto vectorial lo podemos escribir también, como hemos visto, como R por B. ¿Por qué? Porque la derivada de R respecto de T es B. Seno del ángulo. ¿Sí? Seno del ángulo. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es que se puede escribir también así? Porque es el producto vectorial. Pero ahí no serían los módulos, no serían los módulos de R y de B. No, fíjense que arriba de tita, ¿qué aparece ahí? Arriba, el punto. Ah, listo, ya entendí. Sí. A ver. Esperen que pongo acá. Lo saco y lo pongo porque me dificulta después el PowerPoint. ¿Dónde está el PowerPoint? ¿Está por acá? Sí. Bueno, voy a copiar esto. Vamos a copiar esto y vamos a ver. Ahí. O sea, por un lado tenemos, lo escribo bien grande, que H o A punto, pongamos A punto, que es la velocidad aerolar o areal o lo que sea, puede escribirse de esta forma. B seno de tita igual a 1/2 R cuadrado tita punto. Entonces, a ver. Ustedes se acuerdan que en el movimiento circular, omega, V es igual a omega por R.
Sí. Sí, profe. Bien. Pero esto se puede escribir porque omega es delta tita sobre delta t. Si yo paso al límite para expresar un valor instantáneo, lo tendría que escribir como b igual a la derivada de tita respecto de t por r. Pero también lo podemos escribir como tita punto por r. Entonces, donde tengo b, pongo tita punto por r. ¿Sí? Ahora, resulta ser que en el movimiento que vamos a tener, donde voy a tener el Sol en un punto y al planeta por acá, una posible posición es esta, ¿no? Una posible posición es esta. En ese caso, y esta es la velocidad, y este es el radio vector, este ángulo va a ser el ángulo acá, que tengo acá. Me dirán, bueno, pero puede estar en otra posición. Sí, puede estar en otra posición, pero si está en otra posición, R y B también van a ser diferentes. Pero a la larga, la combinación de todo esto tiene que ser constante, porque es la velocidad areal. Y el área vimos que era constante. El barrido de área por tiempo da constante. Da constante porque no hay torque y porque el momento angular es cero. Perdón, porque el torque es cero y el momento angular es constante. Entonces yo bien puedo trabajar con que este ángulo es 90 grados. Acá es 90 grados. Ya que puedo elegirlo, elijo en el lugar que a mí me gusta. Y el seno de 90 da 1. Quiere decir que esto lo puedo escribir como un medio, r cuadrado, tita punto. Voy para el otro lado, ¿eh? Bien. Entonces, si en vez de escribir h módulo, escribo h vector, va a quedar como está escrito acá. O también puede estar escrito con el versor k. De las dos formas está bien. Acá, fíjense que en el dibujo figura el 1 medio R producto vectorial B, que es A punto. A punto es la derivada de A respecto de T, o si queremos los podemos llamar H. H vimos que era 1 medio de R por B por el seno de tita. ¿Sí? Entonces, lo que está hecho ahí es simplemente multiplicar y dividir por M. ¿Para qué? Bueno, para que quede de otra manera, porque si yo multiplico y divido por M, ¿qué me va a quedar en el numerador? En el numerador me va a quedar R por M por B por el seno del ángulo. ¿Y qué era R por M por B por el seno del ángulo? Era L, el momento angular. Quiere decir que ese R, M, B, seno del ángulo lo puedo reemplazar por L. Quiere decir que H también se puede escribir como 1 medio de L sobre M. Y si quiero escribir H vector, escribiré 1 medio de L vector sobre M. Y esta es lo que se conoce como velocidad aerolar. Que si vamos al libro,
fíjense que aparece L sobre M, sobre 2M. ¿Sí? L sobre 2M. Es lo mismo. Acá también aparece, ¿ven? El producto vectorial R, producto vectorial F, es 0. La derivada de L respecto de T es 0. Porque esto es justamente la derivada de L respecto de T, es el torque. L, acá dice, L es constante de magnitud. Entonces, tenemos acá el motivo por el cual barre áreas iguales en tiempos iguales. Tenemos la explicación del por qué ocurre eso. Esto ocurre porque el torque es 0, porque la única fuerza que actúa apunta hacia el Sol. Y se llama movimiento bajo fuerzas centrales. Lo que nos quedaría es demostrar la tercera ley, y la más larga es la primera. La tercera ley se puede hacer una demostración bastante simple para una órbita circular. Es un poco más complicada para una órbita elíptica, pero no tiene mucho sentido complicarla con una órbita elíptica porque, en definitiva, la expresión final va a ser la misma, salvo que en vez de aparecer R, va a aparecer A, que es el semieje mayor de la órbita elíptica. Bueno, lo conveniente entonces es ir sobre el libro. Este que yo les mostré es el Searle-Semaski, el mismo tomo que usamos las otras veces. Es el capítulo de gravitación. Yo les sugiero que si pueden lo lean todo el capítulo. Creo que va a ser conveniente que lo lean. Pueden ir a la carpeta donde todo esto está explicado también. Y entonces, en la próxima vamos a ver la tercera ley de Kepler y nos queda la demostración, que es la más larga, que es la de la primera, demostrar que las órbitas tienen que ser cónicas. Las órbitas tienen que ser cónicas. Hipérbolas, parábolas, elipses y, en casos muy particulares, circunferencias. Luego de ver eso, vamos a hacer algunos ejercicios de aplicación, y vamos a empezar a ver qué determina que un cuerpo que viene de algún lado se acerca a, pongamos, a un planeta o al Sol y termine con una órbita elíptica, hiperbólica o parabólica. O puede pasar... achicharrado. ¿Cómo? O achicharrado. Claro, puede pasar de que no termine en una órbita estable y termine chocando, como le pasó a un cometa que ya vamos a ver más adelante, un cometa que le ocurrió más o menos en 1998-99. Un cometa que se terminó estrellando con Júpiter. Le pasó algo interesante aparte. El cometa, antes de estrellarse, le pasó algo que se sabía que le debería pasar y le terminó pasando. Después les digo qué cosa es cuando lleguemos a ver el tema. Les digo qué cosa le pasó que se sabía que debería pasarle.
pero fue la primera vez que se pudo observar ese fenómeno, digamos. Bueno, por hoy creo que está bien. Yo luego, o ahora en un ratito, voy a subir a la plataforma si me deja, si no lo voy a hacer más tarde porque a veces a esta hora anda muy, muy lento. Y voy a subir... Por consejo no lo hago hasta ahora porque es imposible. Es imposible. No, hasta ahora sí es mejor dejar todo y ir a las tipo 11 de la noche y ahí anda un poco mejor. Claro, porque o muy tarde de la noche o antes de las 6, capaz que uno se puede meter ahí, porque a esta hora es imposible. Es imposible. Sí. Bueno, después. Entonces, voy a subir este PowerPoint. Ustedes leen este capítulo, creo que a 13, no me acuerdo. 12. Miren, El 12. El 12, bueno, capítulo 12. Gravitación. Lo pueden leer de otro libro, no hay problema. No tiene que ser Searcy-Maskey. Mientras tenga el capítulo de gravitación, que seguramente lo tiene, lo que pasa es que por ahí no está específicamente detallado como gravitación y por ahí va a ser más engorroso encontrarlo, pero bueno. Y bueno, la semana que viene nos encontramos y vemos qué dudas, se anotan las dudas que les quedaron al rever el tema, qué dudas les quedaron. Es la mejor forma para que podamos avanzar, pero que las cosas que vamos viendo queden bien asentadas, digamos. ¿Cómo lo tendré que buscar si fuese en otro? Igual tengo el PDF del pasado, pero si fuese otro libro, ¿le buscamos? ¿No aparece Si fuera como otro libro, gravitación? a ver, Si mira. no. Sí, para un segundito, total. Fíjate, mira, si voy, vamos a ir a varios libros que seguramente son conocidos. Yo a ustedes en Moderna les subí el Survey. Si ustedes van al Survey, Yo lo tengo impreso, creo, el Survey. Survey, bien. 1. A ver, mecánica. Gravitación universal. Bueno, en el caso del Survey, tienen que ir al capítulo 13. Capítulo 13, Kepler. También acá aparece, ven, la velocidad aerolar, L sobre 2 por la masa. Está la tercera ley de Kepler. Mayormente con algún detalle más, un detalle menos, también está acá. Este es el capítulo 13. No sé qué otro libro, con tal Searcy-Maskey, el Survey. No, yo más que nada le preguntaba para ver los libros que yo tengo acá en papel, digamos. No sé ni los nombres, así que no se los digo, pero está bien, para chusmearlos a ver si tengo los temas. Sí, igual. Si me voy, para un segundito les muestro. Clase de profesorado, astronomía, carpeta, glosario. Esta es la carpeta que está subida, ¿no? Momento angular o cinético, acá aparece. Todo esto es lo que estuvimos viendo. Está la ley de Kepler, movimiento bajo una fuerza central. No está en la pantalla, pues yo no veo nada de eso. Dice presentación, pero no me aparece nada, ninguna imagen a mí.
Sí, está en la pantalla. No sé por qué no me aparece. Bueno, acá está también. Esto está sacado de varios libros, yo les dije. Esto está sacado del Tercer Semaski. ¿Sí? Lo reconozco por los dibujos y todo ese tipo de cosas. Y aparte dice acá. ¿Sí? Bueno, lo miran y las dudas que tengan. ¿Puedo hacer una consulta? Sí, Con respecto al libro que recomendó Charles Airway, ¿no? Le vamos a usar ese porque yo pedí cotización en un lugar que imprimen libros a color en Capital y me pasaron un presupuesto por el volumen 1, 1800 y el volumen 2, 2130. pero eso es para comprar el libro. Fotocopiado, pero a color, claro, exactamente. Pero te conviene Después le estoy preguntando Comprar por usado. comprar usado. no está, el Mercado Libre me parecía, pero parecía nuevo. No parecía usado. Lo busqué usado y no aparecía usado. Pero te sugiero que tengas un poco de paciencia porque en algún momento puede aparecer. Ah, Ahí al costado de la estación de Morón, antes había una librería que vendía libros usados. Yo conseguí ahí los libros. sí, Antes, no el sé si rayo, que es seguía estando por ahí. claro, el rayo también hace la fotocopia a color que depende de este lugar. Pero O sea, no te hablo del Rayo, no te hablo del Rayo. Es una librería que está al costado de la vía de Morón, o sea, eso de la estación de Morón, está ahí. O seguí, ¿El, no sé si el seguirá Atril estando con se el tema de la llama? pandemia ahora. Creo ¿El que Atril? del Atril, sí. Ah, bueno, genial, voy a pasar entonces, sí. Tienen Sí, libros. igual fíjate porque con el tema de la pandemia, viste cómo es esto. Claro. Busca la Tril y llama por teléfono y averigua si lo tienen. Ah, buenísimo, gracias. Sí, igual estoy viendo unos precios. Sí, por eso estaban 7.000, 9.000. Estoy viendo un solo tomo, creo, a ver, Los, 7.500. Sí, los por eso. digitales son más baratos, pero te queman la vista. Qué locura. Yo hace mucho que no estoy con el tema de. Sí, tomo uno. Es el mismo que estamos usando, pero tomo uno, 7.000 y pico de pesos. Sí, exactamente. Por eso pedí presupuesto por las fotocopias a color y me pasaron casi 4.000 los dos tomos. Sí, sí, están muy caros. Tenés que irte a alguna edición más vieja para que esté a 2.000. Qué locura. Sí, pero me parece que este año aumentaron mucho. Por el año pasado creo que pagué el que nos había pasado a usted, el Semansky, creo que 1.700 me parece la fotocopia a color de ese. Mm, bueno, fíjate, no sé. Sí, No muy caro. te recomiendo hacer. No, yo esperaba que estuviera en otro precio, la verdad. Pensé que estaba, que no sé, con 4.000, 5.000 pesos comprar los dos tomos. No, ojalá no. Hay gente que conozco que lo hace para el parroquial, editan los libros, vos se los mandás y ellos te sacan fotocopia color, como vos decís, te dan un precio. Si querés te lo averiguo, esa Morón, Porfa, más cerca. genial. Y lo mando por el grupo, la dirección de la mujer o el teléfono. Claro, porque pedí presupuesto por los libros de estos dos y el Alonso que nos pasó de otra profe, y en total me pasó el presupuesto 5.180 pesos, los tres. Bueno, yo te mando el teléfono después y está más cerca de Sacamorón, así que Genial, te súper agradezco. te mando el teléfono Gracias. por el grupo. Muchísimas gracias. Bueno, eso lo van viendo como quieran. Lo pueden manejar desde la pantalla de la compu o bueno, sí, del celular se complica un poco. Yo leo y eso del celular también a veces algún texto, pero bueno, fíjense cada uno como quiere hacerlo, no sé. Yo me imprimí uno el año pasado, blanco y negro. Lo mandó a mi hijo que trabaja